total el yacimiento en toda su magnitud. Y ahora vamos a ver yacimientos. Tenemos nosotros primero algo que vamos a ver, son los yacimientos de gas. ¿Ya? Los yacimientos de gas los podemos clasificar en dos grandes grupos: en yacimientos de gas seco y gas condensado. El gas seco, como su nombre lo dice, dry gas, o sea, no tiene nada. El concepto a lo que referimos seco es que realmente no tiene ni propano ni butano. El gas seco no tiene nada. No tiene los componentes propano ni butano. ¿Ya? Por eso le llamamos gas seco. No quiere decir que el agua es otra cosa. ¿Ya? Y entonces acá no hay gas seco, no hay C3 ni C4, propano ni butano. El gas condensado, como su nombre lo dice, condensado, se licúa. De gas se convierte a líquido, es la condensación. O sea, acá se transforma, se condensa en líquido. Y además hay C3 y C4. Ahora, ¿de dónde viene esta clasificación? Cuando nosotros tenemos un diagrama de fases, acá, donde tenemos presión, y acá temperatura, el diagrama de fases, grupos. Tenemos presión y temperatura. Tenemos nosotros en esta curva, primero, un punto crítico. En esa curva de diagrama de fases siempre tenemos un punto crítico que vamos a tener una temperatura crítica. Todo lo que está hacia la izquierda del punto crítico se llama la curva del bubble point, la curva de vapor. Esta es curva de vapor, presión de vapor. Y todo lo que está así derecha es la curva de rocío. Quiere decir que en el punto crítico es donde coexiste la fase líquida y la fase gaseosa. O sea, del punto crítico baja, ahí la presión de vapor. Sube, es el rocío. El rocío viene a ser la condensación. Entonces, y acá también tenemos una temperatura máxima que se llama tricondenter. Aquí la temperatura máxima. Entonces, en general con este diagrama de fases, nosotros clasificamos los reservorios en dos tipos. Los que están por encima de la curva de presión de vapor, estos reservorios son reservorios no saturados. No saturados. El desayuno que trae. Una apiada de con su cafecito.
todo lo que está en esta zona, todo en esta zona, por encima de la curva de presión de vapor, todo eso se llama reservorios no condensados o sobresaturados o no saturados. ¿Y cuál es la característica de esto? Que su presión es mayor que la presión de vapor o de burbuja. Todo lo que está encima de esto, para arriba, la presión del reservorio es mayor que esa presión de burbuja. Todo lo que está acá en esta zona de dos fases, aquí solamente existe una sola fase. Aquí es la fase solamente monofásico. Por eso es que a esto también le llaman el black oil. Todo es líquido. Es una sola fase. Es la fase líquida. Todo lo que está dentro del diagrama de dos fases, esto se llama dos fases. Y son los famosos yacimientos saturados. Aquí, en esta zona, ¿qué tenemos? Los famosos impulsión por agua, los water drive, y lo que nosotros llamamos los reservorios de expansión de la roca. El mecanismo de desplazamiento en esta zona, lo que impulsa el hidrocarburo es ya sea una acuífera que se llama el water drive, ya los reservorios de impulsión por agua, water drive, impulsión por agua, o la impulsión por la expansión de la roca. Más el agua intersticial. Ese es el mecanismo de desplazamiento del petróleo en los yacimientos que se encuentran por encima de la presión de burbuja hasta la temperatura del punto crítico, hasta aquí. Todo lo que está dentro del envolvente es dos fases y se dice son reservorios saturados. ¿Cuáles son? Gas en solución y el casquete de gas. Todo esto desde el punto crítico hasta casa cero es la zona de petróleo. Todo eso es el petróleo. Y en petróleo tenemos los yacimientos no saturados y en los yacimientos saturados. Entonces es el petróleo. Los yacimientos saturados y los yacimientos no saturados. Todo lo que está en esta zona entre el punto crítico y el tricondenter, todo esto se llama los yacimientos condensados. Todo esto, lo que está, un yacimiento que está a esta temperatura, está con una presión por encima de la presión del rocío, entonces ese yacimiento es condensado. Y el yacimiento que está fuera, acá, fuera del tricondenter, este es un yacimiento de gas seco. Dentro del reservorio, acá, esta es la presión del reservorio, digo, ese yacimiento es condensado de gas. Si este reservorio estuviera aquí, ¿qué digo? Es un reservorio saturado. Si este reservorio estuviera acá, digo, es un reservorio no saturado. Presión mayor que la presión de burbuja, presión menor que la presión de burbuja o de rocío. Lo que está entre el punto crítico
del tricondenter se llaman reservorios condensados, y aquí es donde se produce la condensación retrógrada. Cuando la temperatura comienza a disminuir, entra a la zona de líquido y nuevamente se transforma y sale como condensado. Por eso se llama la zona retrógrada. Cambia. Pero este yacimiento de gas no tiene nada. Pero puede suceder dos cosas. Que este yacimiento de gas seco pueda producir a temperatura constante y siempre va a ser gas seco. Pero ¿qué pasa si la temperatura no es constante? Vamos a ver que tenga este camino. ¿Qué va a pasar? Va a entrar a la zona de líquidos. Y entonces a ese se le llama el gas húmedo. Cuando yo tengo gas húmedo, cuando tengo un yacimiento de gas seco, pero que la temperatura no es constante. Y entra a la zona retrógrada y entonces va a arrastrar. Él va a arrastrar líquidos y por eso se llama gas húmedo. Y entonces en esta zona, desde el punto crítico hasta cualquier temperatura, yo digo tengo yacimientos de condensado de gas y yacimientos de gas. Y todo lo que tengo de la temperatura líquida para abajo, tengo yacimientos de petróleo y gas. Asociado. Este yacimiento que produce a temperatura constante es un yacimiento de gas seco. Este es gas seco. No tiene nada de líquido. Cuando este yacimiento que se denomina gas seco porque su temperatura, su presión, especialmente la temperatura, está fuera del mayor que el tricondenter, ese no va a producir en el reservorio, no tiene líquidos. En cambio, este que está en la zona de condensación, ya en el reservorio tiene líquidos, ya hay condensado. Camisea es ese tipo de casos. Camisea tiene ya condensado dentro del reservorio. ¿Ya? Y todo lo que es selva central tiene yacimientos de condensado o de gas seco. Pero que cuando produce no es a temperatura constante, sino que se transforman en gas húmedo. No tenemos a veces la confusión de decir este es gas húmedo porque tiene agua, no. Se da el nombre de humedad porque hay propano y butano. En general, cuando yo tengo el gas, este gas siempre viene arrastrando agua y este es gas seco y arrastra también líquidos. Por eso, cuando yo tengo gas, generalmente para que el gas se comercialice, tiene que ser gas seco. No puedo comercializar gas húmedo. Y entonces entra un proceso para quitarle el agua, se llama deshidratación. Entonces tengo que hacerle una deshidratación. Cuando a un gas le entro a un proceso de deshidratación, le estoy sacando el agua. Y cuando entro a un proceso de absorción con B o criogénico, le estoy sacando los líquidos, que esos líquidos lo llamamos GLP, gas licuado de petróleo.
propano y butano, que conocemos como gas licuado, que es gasolina natural, y que le conocemos como GLP, que lo usamos para las cocinas. Entonces, repito, cuando el gas se produce, siempre trae agua y siempre trae líquidos y viene gas seco. Pero este gas seco viene acompañado de agua y viene acompañado de líquidos. Estos líquidos son gasolina natural, que se conoce como GLP y que está formado por propano y butano. Y para sacarlos tenemos que hacer un proceso de absorción. Absorberlo, pasamos una corriente de querosene, absorbe ese propano y butano, y luego todo ese gas lo mandamos nuevamente a una topping y separamos el querosene, y lo que queda es el propano y el butano. O entramos a una planta criogénica donde enfriamos ese gas, lo sacamos al propano y al butano y queda el gas seco. Si hay agua, hay que hacer un proceso de deshidratación. Hay que quitarle la molécula de agua al gas. Y con eso tenemos gas seco. Y el gas seco sirve para comercializar, sirve para gas combustible. Hoy usamos el gas seco para la industria automotriz como reemplazo de la gasolina, y también usamos el gas seco para inyectar al reservorio y también para hacer el proceso de gas. Bien, entonces esto es lo que vamos a estudiar en este último capítulo, en esta última fase: los yacimientos. ¿Cómo es? Los famosos, los N de petróleo que tengo en este yacimiento, o los G de petróleo, ya sea en un yacimiento de gas o un yacimiento de condensado de gas, o los N de petróleo que tengo en un yacimiento no saturado o en un yacimiento saturado. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Para calcular estos N y estos G, hay 5 formas. 5 formas para calcular esto. ¿Me entendieron lo que les he dicho? ¿Qué es NP? ¿Ah? NP. Los NP producidos. Y los GP, o sea, aquí, conociendo los N, voy a tener los NP. Y para que yo conozca los NP, existe esta relación que se llama el factor de recuperación, que es un porcentaje de lo que tengo in situ. Este es el N que llamamos in situ, el G in situ, y el GP, que viene a ser los SCF que estamos produciendo. Entonces, para ver el factor de recuperación, sabemos los mecanismos. Este se llama el mecanismo de desplazamiento en el reservorio. Y ya sabemos, es impulsión de agua, expansión de la roca, gas en solución o casquete de gas. Aquí el mecanismo también es la misma expansión del gas para llegar al porcentaje, que aquí hay un factor también de recuperación para tener cuántos GP voy a producir. Estos NP y GP es lo que se llaman, lo que conocemos con reservas, y se llama reserva siempre que exista rentabilidad. Yo puedo tener un NP 50 millones de barriles, pero no son rentables, entonces no son reservas. Esos NP o GP se producen reservas, se transforman en reservas
cuando me dan una rentabilidad, es decir, tengo una utilidad. Si esos NP o GP no me dan utilidad, no son reservas. Están ahí, en el subsuelo. Ese caso fue lo de Camisea. En el año 2000 de Camisea se descubre el año 93. Pero en ese momento, el 93 o el 94, el gas no tenía un precio bueno. Y entonces dijeron, no es rentable la explotación, entonces no son reservas. Recién en el año 2000, que el gas comienza a tomar ya un repunte económico, se transforman en reservas de gas y comienza la explotación del yacimiento Camisea. ¿Está claro? El concepto que tenemos que tener de esto. Bien, vamos a comenzar estudiando primero los yacimientos de gas, porque los yacimientos de petróleo ustedes los han estudiado ya en reservorios 1, en reservorios 2, creo que también hay reservorios 3, no, reservorios 2. Pero los yacimientos de gas, poco los estudiamos, más los estudiamos el aspecto de producción, facilidades y todo eso. Les vamos a dar una idea y que todo eso está bien explicado, esos yacimientos de gas, gas seco, gas condensado, en el libro de Graf. Graf tienen ustedes todo lo que es reservorios. Graf es el libro de reservorios, porque también Graf tiene un libro de producción, que no sé si ustedes lo conocen. Graf de producción es donde está todo lo que es la parte de recolección, de los separadores, todos los oleoductos, todo eso habla Graf de producción. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a resumir algunas propiedades que tenemos en los gases. Antes de ver los yacimientos de gas, el gas seco y el gas condensado, antes de eso vamos a ver tres cosas que tenemos que mirar. Primero, ¿cómo determinamos los G? En general, estoy refiriendo, cuando hablo de G, el gas in situ. Y nosotros lo determinamos también el gas in situ, así como el petróleo in situ. Lo primero lo determinamos por el análisis volumétrico, también el gas lo hacemos por el análisis volumétrico, o sea, A volumen poroso, que es área por espesor neto y por porosidad, y 1 menos la saturación de agua me daría el volumen de gas. Y esto para que sea el gas a condiciones estándar, cuando el petróleo nosotros para transformarlo a condiciones estándar, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre el beta O. Acá hay que usar el beta G. Ya, entonces en este caso, el beta G, vamos a decir que este volumen es el área del acraje en acres por 43.560, la constante, para que esto salga pies cuadrados, por el espesor neto, por la porosidad, el volumen poroso, 1 menos la saturación de agua, y multiplicado por el beta G inicial, donde ese beta G, de acuerdo a eso, tiene que estar dado en SCF por barril. Porque todo esto de aquí, cuando nosotros lo dividimos esto entre 5,615, ¿qué cosa tenemos? Todo esto acá. ¿Qué viene a ser? ¿Qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene? Pies cúbicos. Esta es la conversión de qué cosa? De pies cúbicos por
barril, 5, 6, 15 pies cúbicos por barril. Entonces todo esto que va a dar, barriles. Entonces el beta G, ¿en qué unidad debe de estar? En SCF por barril, para que los barriles se vayan y que me quede SCF. Son los pies cúbicos estándar. ¿Está claro? Método volumétrico, acres por 43.560 pies cuadrados que tiene un acre, multiplicado por el espesor neto en pies, ya tengo pies cúbicos, por la porosidad 1 menos saturación de agua son los pies cúbicos de gas. Lo transformo a barril dividiéndolo entre 5, 6, 15, ya tengo barriles. Y eso lo multiplico por el beta G, que ese beta G tiene que estar en SCF por barril. Porque también el beta G puede estar en barriles sobre SCF. Eso hay que tener mucho cuidado con sus unidades. Y para eso decimos acá, este es el gas in situ. Por el método volumétrico. En un reservorio de gas seco. Ese es para un reservorio de gas seco. Todo ese volumen de gas va a ser igual al área, por el espesor neto, por su porosidad, multiplicado por 1 menos la saturación de agua, y multiplicado por el beta G inicial, que está dado en SCF por barril. Porque ya le expliqué, cuando la saturación residual lo utilizo, ese es lo neto que voy a producir. Todo cuando voy a producir, tengo que meter en la saturación residual. Pero lo que no voy a producir, todo lo que es gas, no tengo por qué quitarle la saturación residual del gas, porque está el gas ahí. Si yo digo, ¿cuánto gas voy a producir? Ya los GP, esto tengo que quitarle 1 menos la saturación residual del gas, porque eso no va a producir. ¿Qué es la saturación residual? Es lo que no sale, se queda ahí. Es como si ustedes sacan, ¿cuánto es los alumnos total ahorita en la clase de gerenciamiento? 3, 4, 7, 8. ¿Cuántos van a pasar? Ese sería, ¿cuáles son los alumnos que pasan? 3 nada más. Ese sería su. Y entonces estos 7 se transformarían en la saturación residual de lo que no pasa. Así, ese es el concepto que yo utilizo. Cuando es el G y cuando es el N, los petróleos in situ o los gases in situ, no tengo que ponerle la saturación residual ni del petróleo ni del gas, porque ese es el volumen neto que yo tengo. A la hora que yo voy a sacar ya para producir los NP, sí le quito la saturación, porque eso es lo que va a salir. Y de eso hay un factor de recuperación. Aquí no va porque es in situ. Porque por eso, porque es in situ no va. Todo lo que sea in situ no va. Todo lo que es ya con producción, sí va saturación residual. Y les explico por qué. Ya. La segunda cosa que debemos tener es el famoso beta G, que por definición beta G es igual a la presión a condiciones estándar por el factor Z sobre la temperatura dividido entre presión a condiciones estándar por la presión, donde tenemos que la temperatura está en grado Rankine, la presión en PSI, ¿ya? Y SC son condiciones estándar 14,7 PSI y temperatura 60 grados Fahrenheit. De esta hay constantes que ya las manejamos.
constantes, decimos que yo puedo tener un beta G igual a 0,022829 Z, el factor de compresibilidad del gas por la temperatura sobre la presión, y esto se da en pies cúbicos sobre SC. Cuando aplico esta constante, Z es menor que 1, o 1 puede ser. ¿Cuándo Z vale 1? Cuando tengo un Z, un gas ideal. Y cuando va menor de 1, tengo un gas real. Para hallar este Z hay tres maneras, como lo calculan ustedes. La primera, que está en graph, que es en función de la gravedad específica, sea la presión crítica y la temperatura crítica, se divide la presión entre esa presión crítica y la temperatura en esa presión crítica, esa temperatura. Hay un gráfico donde entra y sale el valor de Z. La segunda forma es cuando nosotros hacemos PVT. Ahí determinamos los valores de Z en el PVT. Y la tercera es un gráfico que yo les di en producción 2. En el libro de producción 2 que tenemos, hay un gráfico donde entramos con temperatura y gravedad específica del gas, hacemos en forma horizontal y intersectamos con la presión en 100 de P6 y nos da el valor de Z. ¿Dónde está ese gráfico? Seguro que en la basura. Pero ahí en producción 2 está ese gráfico. De tal manera que hay que saber calcular Z para hallar el valor de beta G. Otra forma, esto es cuando está dado pies cúbicos por SCF. Si yo no le pongo este 5, 6, 15, esto sería pies cúbicos, entonces tendría que usar el inverso de esto, y aquí está el beta G en forma inversa, que es acá 0,00504, siempre ZT sobre P lo mismo, pero ahora esto está ya dado en barriles sobre SCF. O sea que yo tengo, si tengo pies cúbicos, que es SCF pies cúbicos, y tengo barriles, uso esa constante. Y las otras constantes son cuando el beta G es igual a 35,35, la presión sobre ZT al revés. Esto está dado en SCF por pies cúbicos. Entonces, si esto no le pongo el 5, 6, 15, son pies cúbicos, lo multiplico por este factor y ya tengo SCF. Y el otro beta G es igual a 198,4, presión dividida entre ZT, y esto está dado entre SCF y barril. Si yo le pongo 5, 6, 15, aplico este factor para que me dé SCF. Porque el G y el N está, el G en SCF y el N en STB. Por eso está el beta O. Está en barriles sobre STB. Entonces, para que ustedes ensayen el valor de Z, y ya saben dónde lo van a encontrar, en el libro de Graph o en el ¿cómo se llama? En el libro de producción 2, ahí está la curvita de Z. Ahí han usado producción 2, el libro lo tienen. Para los gradientes han usado. No lo he traído. ¿Ah? No lo he traído. No lo ha traído, pero ahí está el valor de Z. Es práctico. Este Z ahí es práctico, se utiliza mejor ahí. Bien. Y lo último, que es lo que vamos a recordar, porque ya lo hemos visto en producción 2, pero es un recordatorio, es la densidad del gas.
fórmula práctica para hallar la densidad del gas. La densidad del gas es igual, la fórmula densidad del gas es el peso molecular del gas dividido entre RT, donde R es la constante de 10,73. Aquí la presión está en PSI y la temperatura en grado Rankine, y M, el peso molecular de M en libras mol. De esa manera determinamos la densidad. Y el gradiente del gas, el gradiente de presión, ese gradiente de presión es igual a 0,01875, la gravedad del gas, ya, por la presión dividido entre Z y T. Y esta gravedad del gas es igual al peso molecular dividido entre el peso molecular del aire. El peso molecular del aire, que es 28,93. De esa manera tienen las dos fórmulas cuando tengan que hallar la gravedad del gas. ¿Ya? Ingeniero, ahí la densidad de gas no es presión por peso molecular. Sí, sí. Presión por el peso molecular. Presión, PSI, M es el peso molecular. Peso molecular M. Igual, acá es la presión por el peso molecular dividido, no es, aquí solamente el peso molecular. La gravedad específica es el peso molecular dividido entre el peso molecular del aire. El peso molecular de ese gas dividido entre el peso molecular del aire, que es 28,93. Y es lo mismo, este gradiente de presión es lo mismo que si yo divido la densidad del gas entre 144. Es lo mismo. Si yo conozco la densidad, la divido entre 144 y ese es el gradiente en PSI por pie. Esto está dado en PSI por pie. PSI por pie. Ajá. Este valor es la gravedad del gas, el peso molecular entre 28,97. Es el peso molecular del aire. El aire pesa 28,97 gramos por cada mol. Una mol de aire y una mol del gas es el que calcula el peso molecular. Y que en la tabla de Kermi-Brau está en función de la gravedad del peso molecular. Hay gravedad y este es su peso molecular, o el peso molecular lo calculamos, también ahí está en Kermi-Brau, en graph, multiplicando la composición de cada componente por sus pesos moleculares de cada uno. Es la fracción molecular. Bien. Nuevo tenemos ahora, ya, estos son repasos de lo que ustedes, es un resumen que tienen que tenerlo para ver el gas, todo lo que hacemos el gas. Primero, que es lo básico, la ecuación general de los gases, que es presión por volumen sobre temperatura, es una constante. Que esto generalmente se representa así: presión por volumen Z por T. Esa es la ecuación general de los gases. El producto de la presión por su volumen sobre la temperatura es una constante. Ecuación general de los gases. Ya, aquí Z1, acá Z2.
la presión que ejerce un gas, el gas, si yo tengo acá, quiero ver esta profundición D o L, tengo todo este gas acá, de una gravedad del gas E, y si aquí estoy inyectando con una presión P, la presión que tengo aquí a la profundidad L va a depender de la gravedad del gas. Si esa gravedad del gas es 0,65 o menor o igual a 0,65, la presión a la profundidad L es igual a 2,3 firmes a la presión en superficie, ahí está presión en superficie, más 2,3 la presión en superficie sobre 100 por la profundidad L sobre 1000. Eso se cumple si la gravedad del gas es 0,65. Para cualquier gravedad del gas mayor de 0,65 se cumple que la profundidad va a ser igual, eso es igual aquí a la presión en superficie elevado a la exponencial en 0,01875 por la gravedad del gas por la longitud L en pies dividido entre el Z promedio por la temperatura, donde el Z promedio se saca, esto sale de la presión promedio, que es la presión en superficie más la presión en el fondo entre 2, ya la presión a la profundidad L, que es acá L, y la temperatura promedio, la temperatura en superficie más la temperatura a la profundidad L entre 2. Nos queda hacer unos ejercicios para recordar eso. Pero ahí está el formulario resumen que debemos nosotros usar. ¿Ya? Primero el Z, ese último, la fórmula que es Z promedio. Claro, ¿por qué? Si yo tengo una presión en superficie y este gas ya no es 0,65, sino es diferente, entonces el Z que voy a calcular acá, ese Z, este Z que está acá, de ese gas, voy a tomarlo. ¿Entre quién? ¿Cuál va a ser la presión promedio que vamos a usar? La presión en superficie más la profundidad en L sobre 2. Ahora, esta presión a la profundidad L, yo la sumo. Y ustedes recordarán una manera de asumirla es usando esta presión. Que tienen ahí la profundidad, y entonces con esta presión a la profundidad L, que la sacamos de acá, sacamos la presión promedia, y de igual manera vamos a la temperatura en superficie más la temperatura a la profundidad L entre 2, y esta temperatura a la profundidad L, que es igual a la temperatura en superficie más el gradiente de temperatura por la profundidad L. Eso ustedes lo saben. O si a mí me dicen, ya me dicen que mi
en temperatura es 80, siempre usamos 80 grados Fahrenheit en temperatura. Y si me dicen que a la profundidad L la temperatura es 200 grados Fahrenheit, entonces ¿qué digo? La temperatura promedio que esté este gas va a ser igual 80 más 200, 280 entre 2, 140 grados Fahrenheit. Y calculo el Z a esta temperatura de 140 grados. ¿Y a qué presión promedia? A la presión promedia aplicando esa fórmula. Y conociendo la presión en superficie. Eso ya se olvidaron ustedes. Presión promedio y temperatura promedio en el promedio. Sí, la en el promedio. Eso les he enseñado ingeniero. ¿Ah? Erario, ¿no? Áquiles. Portal. ¿Ah? Portal. Áquiles. Se ha cansado, dice, de explicarles hasta la muerte, dice. Áquiles. Áquiles, yo fui su profesor en el año 81, yo enseñé en la uni, ahí Áquiles era estudiante todavía. ¿Ah? Sí, ¿ah? Tomaré. Yo tomo muchas vitaminas. Hago ejercicios. Todos los días a correr. Me gusta ir a la playa a tomar aire puro. ¿Ya? Entonces, yo no sabía que Jápiles sabía jugar pelota, buen jugador. Entonces, yo ya estaba aquí en Talara en el 84 y ya vine a trabajar a Talara. Tu Jápiles todo. Se había puesto ropa de deporte para jugar. Estaba sentado, nadie lo llamaba. Es flaco, ¿no? Pucha, y estábamos perdiendo, ya no decían nada que hacer. Jápiles entra. Jápiles, ¿no? Volvió el partido y anticampeonato. Gracias a Jápiles. Estaba escondido Jápiles ahí, era un soberbio jugador. De Messi ni Messi. Así, muchachos. Bueno, no ha venido Jaramillo. ¿Quién es el de segunda llamada, Ramos? Él es el regalado la nota realmente. Me da pena. No, a todos le he puesto 12. En su examen ya